¿Qué tal? Estamos en un nuevo episodio, un nuevo capítulo de este curso de especialización en Economía Verde y Circular que organiza la Junta de Extremadura y la Universidad de Extremadura. Hoy vamos a hablar de algo que es fundamental en todo curso que quiera, pues eso, atraer la atención de personas que quieran saber cómo encontrar oportunidades para la gestión de sus recursos económicos o para la búsqueda de empleo relacionados con la economía verde y circular. En este caso, hoy hablaremos de las oportunidades empresariales y de la empleabilidad derivada de la estrategia de España Circular 2030. Y ello lo vamos a hacer con Pedro Rivero Nieto. Pedro Rivero, que es doctor en Administración de Empresas y Comercio Internacional, es profesor de Economía de Empresas en la Universidad de Extremadura. En la actualidad es responsable del programa de liderazgo y del sistema de aseguramiento interno de la calidad de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UES. En dirección de empresas y equipos ha estado desde el año 2000 gestionando equipos de trabajo tanto en Bureau Veritas como en equipos de empresas y ha participado en diferentes proyectos empresariales como consejero a la dirección en empresas de distintos sectores, mayoristas, informáticos, centrales de compra en el sector de consumibles informáticos, mayoristas en videojuegos, diseño y moda, gestión de parques de ocio, sector de automación, sector de las energías renovables o sectores agroalimentarios. Como ven, un experto en cómo trabajar desde el ámbito económico el sector de la empresa como el nicho donde se generan nuevos negocios y el espacio donde se generan nuevos empleos. Para hablar de la empleabilidad, para hablar de las oportunidades para las empresas extremeñas o que quieran venir a Extremadura, os dejo con Pedro Rivero. Adelante, Pedro. Soy Pedro Rivero, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Extremadura. La presentación que tenemos, la temática que vamos a tocar es cómo la estrategia circular española 2030 puede ser una oportunidad muy clara para el desarrollo de diferentes sectores económicos y para el desarrollo, por ende, de diferentes tipologías de empresas. Bien es cierto que en Extremadura contamos con una estrategia a nivel de comunidad autónoma, la Estrategia de Economía Verde y Circular 2030 de Extremadura, pero es importante tener una referencia, quizás un marco más amplio, que nos permita tener ese conocimiento de cuáles son las principales oportunidades que se puedan derivar. Por ende, por ello vamos a hacer un repaso de cuáles son los principales retos que plantea esta estrategia y cuáles son a su vez pues, los principales indicadores, ¿no? Los objetivos que se marca y los principales indicadores que podemos tener tanto a nivel de profesionales del mundo del sector ambiental, profesionales del mundo del ámbito de la economía, profesionales del mundo de la empresa, empresarios, empresarias, jóvenes que se estén formando en este momento y que de alguna forma, bueno, pues aquí pueden tener un enorme recorrido y una perspectiva muy clara de desarrollo profesional. Tener un conocimiento de los principales retos que nos marcamos lo podemos ceñir a 6 grandes ámbitos. Por una parte, bueno, pues todo revierte en términos de reducción de impacto, ¿no? Es decir, tenemos por una parte como todo lo que se deriva del sector de la construcción, ahí se marca un objetivo siempre vinculado además en todo caso al horizonte del 2010, cuánto fue el volumen de residuos generados en el año 2010 y bueno, pues una comparativa a 2030, tratando de reducir ese volumen de residuos. Para el caso de lo que son residuos del sector de la construcción, se marca un objetivo de una reducción del 30% del volumen de residuos, es decir, un objetivo ambicioso, pero sin duda que puede ser perfectamente alcanzable. Luego después veremos pues, cuáles son las principales líneas de trabajo que se marcan en este sentido. Por otro lado, tenemos todo lo que serían residuos derivados de básicamente del consumo de envases, del consumo de embalajes. Ahí hay un planteamiento también de una reducción del 15% de dichos residuos. Donde quizás se marca un objetivo más ambicioso es en algo que permanentemente estamos viendo, es decir, todo lo que son residuos alimentarios de la cadena alimentaria en la fase concretamente del consumidor final. Muchas veces vemos imágenes de cómo
se tiran a la basura pues alimentos que pueden estar en una fase de caducidad pues ya cercana a la misma, y las grandes superficies o incluso en el canal Oreca pues se tira esa comida, ¿no? Ahí sí que se marca un objetivo de un 50% de reducción de lo que sería ese volumen de desechos, ¿no? En definitiva residuos alimentarios. Y en las fases previas de la cadena alimentaria, en la fase de producción, ahí el objetivo no es tan ambicioso, pero sí que nuevamente, bueno, pues estamos en un 20% de reducción de todo lo que son residuos, alimentos que se convierten en residuos pues por una mala transformación de los mismos en las fases productivas de la cadena de valor. Por otro lado, tenemos, hemos señalado anteriormente, hasta una reducción de un 10% de los residuos municipales, es decir, al final tenemos como propósito también que las ciudades seamos menos contaminantes, es decir, generemos menos volumen de residuos que gestionar y que reutilizar. En ese sentido, bueno, pues llegar hasta un 10% de la tasa de residuos municipales en su valorización y en su reutilización. Un reto enorme que tenemos es el del agua, es el incremento en el consumo de recursos hídricos. Ahora luego lo veremos en el caso de la agroindustria, en el caso agroalimentario. Bueno, pues la presión que está suponiendo en cuanto a demanda de recursos hídricos sin duda hace que tengamos un reto ahí, y es mejorar nuestra eficiencia en el uso del agua. Es decir, ahora mismo es mucho el porcentaje de agua que se pierde en todo lo que es la distribución en alta o distribución en baja, y ahí hay un reto imprescindible para poder cumplir también con la preservación de los recursos naturales, en definitiva. Y ahí hay una grandísima necesidad de inversión y de desarrollo económico pues para poder tener un cumplimiento incluso de la normativa que desde la Unión Europea se nos está exigiendo, tanto en reutilización de agua, en valorización de la misma y en eficiencia en el uso de esta. Por último, otro reto que tenemos en esta primera visión, así a grandes rasgos, de un primer mapa de cuáles son los principales riesgos que tenemos, o retos en este caso. Bueno, pues si hemos hablado de residuos y hemos hablado también de recursos hídricos, pues bueno, pues en cuanto a emisiones y reducción de emisiones de efecto invernadero, pues ahí sí que tenemos como principal reto pues una reducción prácticamente pues de un 30% también en este horizonte temporal de que hablamos, que sería quedarnos por debajo de los 10 millones de toneladas de CO2 emitidas por parte de todo lo que es un poco tanto la economía como también la sociedad a nivel nacional. Estos son, digamos, un primer vistazo de los principales retos que tenemos. Vamos a profundizar brevemente en cada uno de estos campos y vamos a lanzar una visión de cuáles son las líneas fundamentales ya sea de avance científico, de avance tecnológico, de cambios en modelo de consumo. ¿Cuáles son las principales líneas que sería preciso acometer pues para poder alcanzar ese reto que hemos marcado previamente? Haremos un recordatorio también de en qué consiste el reto concreto en cada ámbito, y posteriormente veremos lo que supone pues el desarrollo, la previsión que hacemos también nosotros en cuanto a actividades económicas que puede suponer de desarrollo económico para diferentes sectores. En este caso sí que nos centraremos más para la economía regional, puesto que puede ser, digamos, el inmediato usuario de lo que sería el visionado de este vídeo. Comenzamos preguntándonos, oye, ¿cuántos residuos se reciclan en España? Que quizás esa sea una pregunta importante, de todo lo que generamos, de todas esas, a veces esas prácticas que en el propio hogar, en nuestra propia casa, llevamos de una separación selectiva, por una parte los envases de plástico, por otra parte los orgánicos, por otro lado el cartón, por otra parte, pues si es el caso, pues todo lo que serían ya residuos pues de carácter electrónico, etcétera. Bueno, pues cuánto de todo esto se recicla en España. Y sí, tenemos un comportamiento distinto que muchas veces también pues creemos, oye, tenemos que compararnos con otros. Si hablamos solo de nosotros, pues siempre nos va a faltar una referencia que nos permita de verdad tener pues un marco lógico, ¿no? Bueno, pues realmente
Tenemos mucho camino por recorrer, fijaos, estamos prácticamente un tercio, algo más de un tercio de los residuos en España es lo que en este momento se está reciclando, que no es distinto a lo que sucede en Europa, es decir, 37% en el caso de España, 37,7% en el caso de la Unión Europea. Bueno, ahí sin duda, bueno, pues tenemos estos son datos de Eurostat, son datos del año 2016, que es un poco en el que se basan también las estimaciones también bueno, pues un poco de propósitos y de retos que mencionábamos anteriormente. Fijémonos, realmente de las 2.500 millones de toneladas, es una auténtica barbaridad, que se reciclan en el caso o que se generan en el caso de la Unión Europea, son 873 millones de toneladas las que son recicladas. Es decir, oye, ya sí que vivimos en un mundo donde la escasez de recursos pues cada día es mayor, es decir, tenemos un reto de sostenibilidad a nivel de nuestro planeta, que en definitiva ese reto de sostenibilidad lo que va a generar va a ser, bueno, pues un desarrollo enorme de toda la industria que tiene que ver con el reciclado, la reutilización, la valorización de esos residuos, ¿de acuerdo?, para volverlos a introducir nuevamente en el sistema productivo y en la cadena de valor. Y en ese sentido, bueno, pues en el caso de la Unión Europea estamos hablando de 873 millones de toneladas, en el caso de España, pues 40 millones de toneladas, claro, en proporción es ese 37% de reutilización o de reciclado que en este caso se está llevando a cabo por parte del conjunto de la economía de nuestro país. En el caso de España son 129 millones de toneladas las generadas. Prácticamente estamos hablando de en torno a un 5% del total de residuos generados en Europa. Bien, si ya hacemos una adaptación ya más concreta de todos estos, de la situación por sectores, porque evidentemente estamos dando un marco global, pero bueno, es importante también puntualizar qué sucede en sectores concretos. En un primer momento hemos hablado algo del sector de la construcción. Bueno, pues vamos a ir haciendo una, digamos, adaptación más específica, vamos a pormenorizar un poco cuál es la situación en cada uno de estos sectores. Concretamente, cuando estamos hablando del sector de la construcción, vamos a hablar del sector de la construcción, vamos a hablar del sector agroalimentario, vamos a hablar del sector industrial, vamos a hablar de bienes de consumo, es decir, oye, pues el teléfono móvil que tenemos cada uno en nuestros bolsillos, o vamos a hablar del turismo, cómo es nuestro modelo de consumo turístico y, bueno, y en definitiva, qué significa eso en términos también de generación de residuos y de presión sobre los ecosistemas, ¿no? Y hablaremos también, pues, de otro gran sector que está muy presente en nuestras vidas, que supone, pues, una parte importante de lo que es nuestro gasto de consumo diario, de nuestra renta disponible familiar dedicada al sector de la textil y de confección. Vamos a ver cuáles son los principales retos en estos 6 sectores concretos. Comenzamos por el sector de la construcción. Todos somos conscientes de que este ha sido el sector protagonista de la principal crisis económica en los últimos años. No obstante, es un sector que se está nuevamente, bueno, pues reactivando, y en ese sentido todavía, claro, representa en torno a un 7% del PIB de España. Estamos hablando aproximadamente de unos 90.000 millones de euros de valor añadido por parte de este sector. Es un sector muy importante. Y bueno, no obstante, sí que aquí quizás haya un tremendo reto, ¿no? Hablamos de un sector que es el 6,5% del PIB y que genera el 40% de los residuos. Es decir, aquí sí que vamos a ver en los próximos años cómo tanto la normativa va a ser mucho más exigente en cuanto a todo lo que es el reciclaje, la reutilización de este tipo de residuos. La normativa va a presionar y, por ende, habrá una reacción desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de los sectores productivos, tanto pues, bueno, pues para el manejo de todos estos residuos, como a su vez también para adoptar prácticas de gestión que minimicen, pues, bueno, pues, el impacto en la propia actividad constructiva en sí misma. Fijémonos, hablamos de un 40% de residuos generados y un 35% de los gases de efecto invernadero, es decir, en ese reto que tenemos de reducir situarnos por debajo de los 10 millones de toneladas de CO2 emitidas, pues quizás el principal sector donde hay un margen de un
gap, una brecha de mejora enorme, pues es el sector de la construcción, y aquí vamos a asistir a el cambio en el tipo de materiales también, cada vez materiales mucho más sostenibles, en materiales bueno, pues que en todo lo que es su proceso de ciclo de vida de la cuna a la tumba, es decir, cuando en un momento determinado hubiese que terminar pues a lo mejor derribando o haciendo cambios estructurales en un edificio, bueno, pues que esos materiales se puedan reciclar con facilidad, ¿no? Como sucede en otros sectores, como pueda ser, vamos a hablar ahora después del sector industrial, el sector del automóvil, donde se tiende a un reciclado básicamente casi que integral de todo lo que es las componentes que integran el propio vehículo. También, por otro lado, fijémonos aquí el amplio potencial de mejora. Hay países donde bueno, pues, la tasa de reciclado está en torno a un 90%, es decir, son países que ya están muy optimizados, países pues, más bien de centroeuropeos, donde bueno, pues, ha habido más exigencias legales, y también por una cuestión de densidad poblacional, por una cuestión de espacio, ¿no? Y hay otros países, bueno, pues nosotros estamos más cerca de estos, donde tenemos un potencial de en torno al 90%, ¿vale?, de reciclado, lo cual sí que, bueno, pues ahí tendremos, como hemos señalado anteriormente, un enorme recorrido. Hablando del sector agroalimentario, pesquero y forestal, aquí tenemos, bueno, además en Extremadura, obviamente el pesquero no, pero tanto el agroalimentario como el forestal son dos sectores que son protagonistas dentro de lo que es nuestra economía, y aquí los retos a nivel de la estrategia nacional y también la propia estrategia regional hacia 2030, pues nos señala prácticamente la necesidad de una transformación de cómo es nuestro modelo de funcionamiento a nivel agroalimentario, en la fase productiva, cómo tenemos que, como hemos señalado anteriormente, ser muy cuidadosos en la gestión de los recursos hídricos, lo vamos a comentar ahora. Tenemos en torno a un 30% de nuestro espacio en peligro de desertificación, y ahí hay pues unas tremendas exigencias. Hay comunidades autónomas, pues como es el caso, me estoy yendo a esta última parte de objetivos de consumos de agua. Hay comunidades autónomas en España, simplemente haciendo una referencia, como es el caso de Murcia, donde en torno al 80% de el agua depurada en las estaciones depuradoras de aguas residuales, un 80% de ese agua es utilizada luego para riego. En el caso de Extremadura es un 0%, ahí tenemos mucho camino por recorrer, evidentemente. Es decir, como decimos, se estima que entre un 30 y un 85% de la agricultura europea tiene que ser capaz de transformar su modelo de consumo de agua. Hemos hablado del consumo de agua, pero fijémonos, a nivel productivo, a nivel agroalimentario, nos encontramos con que, bueno, es infinidad la contaminación que se está produciendo, pues, por temas de fertilizante, por fitosanitarios. Esto no solamente contamina las aguas, sino también está empobreciendo lo que es los nutrientes de los diferentes suelos, sistemas de cultivos que en muchos casos, bueno, pues al final están dañando los ecosistemas, están dañando la fauna, están dañando pues la ecología del entorno en el que se desarrollan, y bueno, pues ahí sí que tenemos enormes retos para mejorar la eficiencia en la utilización de todos estos insumos. Es decir, al final todo lo que sería la utilización de productos químicos que de alguna manera queden ahí residuos permanentes en lo que es nuestra ecología, pues ahí se presenta como una de las líneas de trabajo donde más desarrollo podemos encontrarnos en los próximos años. Muy bien, hemos hablado de producción, pero señalábamos también al principio cómo era preciso, bueno, pues toda la cadena de valor alimentaria la teníamos que optimizar, ¿de acuerdo? Aquí sí que se está trabajando en gran medida en todo lo que son envases inteligentes, en todo lo que tiene que ver con cómo trabajamos con diferentes tratamientos post cosecha que permitan alargar la vida útil de lo que son los productos. Bueno, pues realmente la innovación aquí va a permitirnos, bueno, pues que en gran medida
tanto en la fase de producción como en la fase luego logística y en la fase de minorista, del canal de distribución y de venta final al cliente, al consumidor, a las familias, bueno, pues haya un mejor control pues, para reducir ese 50% en un 50% la cantidad de producto que en este momento, bueno, pues tiramos a la basura, ¿no? Productos alimentarios, además en un mundo donde tiene escasez de recursos y una escasez de, de productos de alimentación. ¿Qué tenemos que decir en cuanto al sector industrial? Bueno, pues realmente fijémonos, estamos hablando de que este sector en este momento, pues que supone en nuestra economía, no lo olvidemos, en la economía española el sector industrial está en torno a un 13% de lo que es el sector, de lo que es el PIB. Antes hablábamos del sector de la construcción, el 6,5%, estamos hablando del sector industrial, pues en torno a un 13% del PIB y que genera un 11% del total de residuos producidos, ¿no? Aquí sí que, bueno, cuando hablamos de generación de residuos, pues no es un sector que sea, digamos, aquí sí que hay ya bastante camino recorrido. Un 9% de estos residuos son residuos peligrosos, eso sí, y hay que hacer una gestión muy eficaz y eficiente de los mismos. Quizás el reto en este caso, en este sector, se encuentra en el modelo de consumo energético. Es decir, ahí sí que tenemos pues que poner en marcha diferentes sistemas de generación de energías limpias, de eficiencia energética en el propio sector industrial. La competitividad de la propia industria española en gran medida se ve también a veces lastrada porque en España tenemos unos precios energéticos también bastante altos en comparación con lo que son nuestros socios o nuestros países competidores más cercanos, y que en este caso la apuesta es sólida, firme por el autoconsumo, por la generación en las propias plantas de sistemas energéticos de generación fotovoltaica fundamentalmente en un primer momento. Ahora mismo la tecnología ya está disponible y hay un plazo de amortización en menos de 4 o 5 años. Todo lo que es la inversión necesaria para tu generación energética lo tienes amortizado. Entonces ahí sí que por una cuestión de eficiencia, por una cuestión económica incluso, pues va a haber un enorme recorrido en cuanto al sector industrial en sí mismo. Por otro lado, ¿por dónde vienen, digamos, las líneas para reducir estos residuos, ¿no? Aquí fundamentalmente es la ingeniería 4.0, la tecnología del Internet de las cosas, ¿de acuerdo? Todo lo que tiene que ver un poco con sistemas de robótica colaborativa, impresión 3D, es decir, lo señalamos aquí en verde porque quizás la gran revolución, la innovación rupturista como tal a la hora de transformar también las cadenas logísticas dentro de los sectores industriales, pues va a venir un poco inferida y derivada de la expansión de la impresión 3D y que de alguna forma va a lograr una importante reducción de residuos. Es decir, muchos de los residuos producidos son generados por obsolescencia, en este caso de niveles de stock excesivos que no te permiten optimizar lo que es tanto tu cadena de valor como a su vez también tu cuenta de resultados. Es decir, al final hoy tenemos siempre en las empresas pues un porcentaje de un 0,2, 0,3, 0,4% de nuestro coste viene derivado de, pues al final de una gestión de compras de inputs productivos que se terminan como desechos porque no los hemos utilizado para nuestro proceso productivo. Entonces ahí sí que hay un enorme camino también en cuanto a optimización, en cuanto a mejora de productividad y en cuanto a mejora de rentabilidad, pero en definitiva también mejorando lo que es el impacto en términos de residuos producidos y de estos residuos peligrosos. Todos consumimos, todos cada día somos verdaderos, parece que la contaminación es una cuestión de otros, pero todos nosotros cada día con nuestros actos somos auténticos generadores de residuos, ¿no? Fijémonos, el 80% de los españoles y de las españolas disponen de un smartphone, un 73% de ordenadores, son estadísticas un poco extraídas de Red.es y también de la propia estrategia digital española y de la estrategia 2030. Pues ahí hay, ya sea por
diferentes tipos de obsolescencia, como decimos, la obsolescencia percibida, que es la de, oye, ya se me ha quedado anticuado ya este móvil, ¿no? La obsolescencia técnica es, oye, ya no hay actualizaciones para este modelo, ¿no? En las diferentes, por ejemplo, aplicaciones, se percibe muy bien en los móviles, ¿no? O la obsolescencia programada, es decir, oye, ya esta lavadora, ¿de acuerdo? Ya me ha dejado de funcionar porque, bueno, porque ya tiene 5 años y estaba programado, ¿no? Bueno, todo este cambio, la legislación está actuando aquí, sobre todo en esta obsolescencia programada, de manera muy, muy ferviente, y el objetivo precisamente ahora mismo fijémonos, un 1%, no más de los residuos generados en todo este ámbito está siendo valorizado y está siendo, pues al final, reintegrado otra vez a darle nueva vida, a darle nuevamente un sentido económico. Y aquí sí que tenemos, bueno, todos permanentemente estamos hablando del litio, estamos hablando de determinados componentes que van insertados en lo que es la fabricación de este tipo de commodities, ¿no? De bienes de consumo, y que es imprescindible el poderlos volver otra vez a incorporar en nuestro modelo de consumo, de producción y consumo posterior. Sector turismo, donde España es líder mundial, es decir, segundo país a nivel mundial en cuanto a número de turistas, segundo país a nivel mundial en cuanto a nivel de ingresos, y que tenemos un reto enorme. Es decir, aquí sí que bueno, pues fijémonos, más de 270.000 empresas están dedicadas a esta actividad en España. No lo olvidemos, de 3 millones de empresas que hay en nuestro país, bueno, el 55% sin asalariados, ¿vale? Serían autónomos, empresas que detrás de las mismas hay un autónomo, pero en todo caso, 2,5 millones de personas trabajando en el sector turístico. Estamos hablando de un sector tremendo en cuanto a importancia para nuestra economía, y aquí sí que pues también nuestra estrategia, la estrategia española de economía verde, de economía circular, pues hace una propuesta muy clara. Dice, oye, tenemos que cambiar, volvemos otra vez no lo olvidemos, nuestro país es un país donde tenemos asimetrías hídricas, es decir, en el norte, claramente en la cornisa cantábrica, pues, no hay ningún problema desde el punto de vista de los recursos hídricos, pero pues en el resto del país sí que tenemos problemas. O sea, al final prácticamente la mitad norte hacia el sur y el este tenemos problemas hídricos. Entonces aquí tenemos un reto de, bueno, pues nuevamente el uso que se lleve a cabo de ese recurso hídrico, cómo gestionamos los residuos generados también por la industria turística en su conjunto. Es decir, al final aquí hay además residuos que, bueno, pues conforme los 55 millones de turistas, 60 millones de turistas, 80 millones de turistas que han llegado a venir a España y que volverán a venir, ¿de acuerdo? Pues evidentemente supone una presión a la hora de no solamente la parte de recursos hídricos, sino también la parte de todo lo que tiene que ver con bueno, pues generación de residuos. Por último, el último sector que tenemos, pues es el sector textil, ¿de acuerdo? Aquí, como decíamos anteriormente, fijémonos, hemos cambiado nuestro modelo de demanda. Nuestro modelo de demanda textil ha ido cambiando. Nosotros pensemos que a lo mejor muchos de nosotros cuando éramos más pequeños, pues oye, pues una prenda nos duraba bastante tiempo. Ahora se ha puesto de moda el consumo, el modelo de consumo bueno, pues de temporada. Entonces, ese modelo de consumo de temporada, pues al final está haciendo, claro, está impactando tremendamente en lo que es, bueno, pues los riesgos generados a partir del sector textil, ¿no? Aquí tenemos riesgos desde el punto de vista, bueno, pues a nivel de fabricación, con muchos vertidos. Si bien es cierto, fijémonos que aquí le estamos echando el problema a otros, porque gran parte de la producción textil se produce fuera de lo que es incluso la propia Unión Europea, pero bueno, esa contaminación está ahí, está en el conjunto del planeta, y el problema, en definitiva, cada día lo percibimos más como propio. No lo vemos tan alejado. Tanto en la fase de producción, donde tenemos grandes retos que llevar a cabo, como en la propia fase de consumo, y ahí sí que nos sentimos, digamos, como protagonistas. Hemos incrementado un 40% nuestro consumo en los últimos 10 años de todo lo que tiene que ver con el sector textil, y ahí evidentemente no en volumen económico, pero sí en
cantidad de unidades. Y ahí sí que el reciclado, que solo llega también a un 1% en este caso, bueno, pues tenemos un enorme camino por recorrer. Como os decía, queríamos un poco hacer finalmente una transposición a los principales sectores de la economía regional que se pueden ver en gran medida impactados por lo que serían las actividades que se derivan de toda esta estrategia, tanto a escala nacional como a escala regional. Y bueno, pues aquí tenemos pues un volumen de empresas. Hemos hecho simplemente, nos hemos referido a las actividades, al Código Nacional de Actividades Económicas, a los CENAES, hablamos de cuántas empresas hay en este momento en Extremadura. De toda la clasificación nacional de actividades económicas nos hemos ceñido tan solo a aquellas que de alguna forma se van a ver implicadas en todo este campo, ¿no? Parece muy evidente, ¿no?, que oye, pues puede todo lo que tiene que ver con recogida y tratamiento de aguas residuales, recogida, tratamiento y eliminación de residuos y su valorización, la actividad 37 y 38 se ven muy evidentes y se ven muy claras. Tenemos ahí un total de 70 empresas en Extremadura pues que están trabajando y dedicadas pues a este tipo de actividades, pero no obstante, como bien comentamos, y tenemos ahí la actividad 39, que es la actividad de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos, pues es otra de ellas. 75 empresas tendríamos, ¿de acuerdo? Pero no obstante, como decimos, hemos visto que estos 10 años, esta década que tenemos por delante, las exigencias de retos nos van a llevar a que tengamos que cambiar nuestros modelos de producción, nuestros modelos de funcionamiento, de trabajo, de consumo. La tecnología será un elemento crucial, será un elemento clave para poder llevar a cabo todo esto. Por tanto, por eso señalar estas 115 empresas que hay en Extremadura dedicadas a I+D, a investigación y desarrollo, que deben y que acompañarán aquellas actividades, aquellos sectores que necesitan de estos cambios. Señalamos otras actividades conectadas con todo esto. Fijémonos la actividad 95 de reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico. Bueno, pues evidentemente 589 empresas que hay aquí. No he querido hablar del empleo que generan cada una de ellas. Bueno, al final un poco estos son datos extraídos del Directorio Central de Empresas, base de datos del INE, donde nos señalan cómo es la composición por actividades económicas de la economía regional y de la economía nacional y su comparativa. Las primeras actividades donde hablamos de reparación e instalación de maquinaria y equipos, suministro de energía, aquí las energías renovables dentro de este ámbito. Gran parte del cambio de modelo a la hora de las emisiones de CO2 tiene que ver con las energías renovables. Bueno, pues ahí sí que estas 525 empresas que tenemos en Extremadura en este ámbito sin duda tienen un enorme potencial y un amplio campo que recorrer. La industria química, hemos hablado anteriormente, como por ejemplo en el ámbito agroalimentario, el insumo de productos químicos tiene que ir derivando hacia productos mucho más biodegradables, mucho más asumibles por parte del medio ambiente y que no generen pues, impactos a largo plazo en el mismo. Hemos hecho un recorrido sobre todo lo que son pues los principales retos que la estrategia española nos proporciona y de alguna manera hemos posicionado nuestras cabezas. Yo, como profesional del mundo de la empresa, entiendo que aquí es donde vamos a tener en estos 10 años gran parte de nuestro trabajo por delante. Nuestras empresas tienen aquí una asignatura y un camino que recorrer enorme, y para los profesionales, aquellos jóvenes que en este momento os estáis formando en el ámbito universitario o acabéis de salir del mismo o en el ámbito de la formación profesional, bueno, pues sin duda aquí tenéis también un espacio enorme pues, de oportunidades de empleo, de formación y de contribuir pues, a un planeta mejor y un mundo mejor. Muchas gracias.